El Ministerio Conéctate Jesús se presenta lección número 29 del Seminario de Historia Denominacional A Menos que Olvidemos del pastor Jorge R. Knight. Ayer vimos cómo el pastor Joshua Himes intentó corregir el fanatismo en el que habían caído los espiritualizadores mediante el llamamiento a un concilio. A este concilio fue invitado el pastor William Miller y el mismo se realizó en Albany, Nueva York. El acontecimiento de Albany fue algo bueno en el sentido de que trató de poner en orden el caos que se vivía en aquellos días en la iglesia. Sin embargo, esto fue inútil. El problema subyacente era que su mayor motivación era definir su movimiento en términos de aquello en que estaban en contra. Habían caído en el foso de hacer teología, principalmente en contra de su prójimo, y eso conlleva la pérdida del equilibrio. Allí te damos ayer. Hoy vemos la última parte de este tiempo de dispersión, y el versículo bíblico está en Hebreos 11:3. Oramos primeramente. Gracias te damos, Señor, por acompañarnos en este seminario. Ayúdanos, oh Dios, a entender la importancia del mismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe entendemos. Hebreos 11:3. Nuestro día comienza diciendo: el entendimiento no se da fácilmente, especialmente cuando más lo necesitamos, cuando nuestra confusión sacude el fundamento mismo de nuestra vida. Es casi imposible para quienes vivimos más de 160 años después del hecho comprender la profundidad de la confusión y el caos en las filas mileritas a raíz del chasco de octubre. Las respuestas a lo que había ocurrido en octubre de 1844, como hemos observado en los 3 días anteriores de este estudio, eran varias. El segmento espiritualizador que sostenía que habían estado en lo cierto con respecto al tiempo y el acontecimiento, afirmaba que Cristo verdaderamente había venido el 22 de octubre. Los adventistas de Albany, por otro lado, decían que se habían equivocado en la fecha, pero no en el hecho que tuvo lugar al final de los 2300 días. Es decir, no se había cumplido ninguna profecía en octubre, pero la purificación del santuario, por cierto, era la segunda venida, acontecimiento que todavía debía tener lugar. Ambos grupos habían abandonado algo esencial. Para los espiritualizadores era la interpretación literal de la Biblia, mientras que para el grupo de Albany era el discernimiento que Miller tenía de la profecía. Pero había una tercera postura posible. En cuanto al cumplimiento de la profecía de los 2300 días en octubre de 1844, postulaba que los milleritas habían estado en lo cierto en cuanto al tiempo, pero no en cuanto al acontecimiento. En otras palabras, la profecía de los 2300 días se había cumplido,
Pero la purificación del santuario obviamente no era la segunda venida. Lo interesante de esta perspectiva es que, a diferencia de las dos respuestas en cuanto a lo que había ocurrido, no tenía ningún adherente visible. Mientras miles, a mediados de 1845, se identificaban con las ideas, los dirigentes y las publicaciones de los espiritualizadores y de los adventistas de Albany, la orientación que sostenía que había ocurrido algo el 22 de octubre, pero que la purificación del santuario no era la segunda venida, no tenía ninguna presencia visible. No obstante, es a partir de la tercera postura que finalmente surgiría el mayor de los grupos adventistas, los adventistas del séptimo día. Pero ese acontecimiento aguardaba tres cosas. Primero, el surgimiento de líderes. Segundo, la evolución de las doctrinas que explicaban la experiencia milerita y clarificaba las nociones erróneas. Y tercero, el desarrollo de publicaciones y estrategias organizativas que pudieran difundir esas enseñanzas. El resto del trayecto de este año seguirá a este tercer grupo. Mientras tanto, podemos estar agradecidos por la paciencia de Dios, porque nos espera, incluso en nuestros días, mientras procuramos resolver las dificultades de la vida. Durante estos 4 días hemos estado estudiando la experiencia vivida por nuestros pioneros justamente días, meses después del Gran Chasco. Hemos visto el paralelismo entre la experiencia vivida por los discípulos después de la muerte de Cristo, cuando se percataron de que las cosas no ocurrieron como ellos pensaron. Y hemos estudiado la experiencia vivida por nuestros pioneros cuando se percataron también de que las cosas no ocurrieron como ellos pensaron. Les espero mañana para continuar estudiando este interesante seminario de historia denominacional. Gracias, Señor, por permitirnos este espacio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.